Bueno, voy a hablar o centrarme mucho en el síndrome del dolor regional complejo, pero al final de mi intervención vais a ver que buena parte de lo que he dicho tiene mucho que ver con cualquier condición de dolor crónico, y la verdad es que nuestro grupo de pacientes pues es especialmente bueno de cara a la investigación y para desarrollar nuevos abordajes clínicos, porque son personas que están un poco a medio camino entre el dolor neuropático, pero claro, no ese es el caso del SDRC. También están, por otra parte, con el grupo de pacientes de dolor musculoesquelético, y también hay condiciones como el dolor crónico extenso, que a veces implica que no entendamos bien cuáles son los mecanismos de dolor. Quiero con esto decir que estamos ante un grupo fascinante de cara a su seguimiento, aunque no sea fácil. Os contaré un poquito sobre el síndrome del dolor regional complejo a continuación. Sabemos que el problema fundamental aquí es este dolor que es desproporcionado con respecto al tamaño de la lesión. El clínico espera, el paciente espera también que el dolor desaparezca, pero ese dolor no solamente no desaparece, sino que va creciendo. Sabemos, por otra parte, que para la mayor parte de los pacientes esto está desencadenado por un traumatismo. También sabemos que la causa principal seguramente es una fractura, y los síntomas más comunes son cuando el paciente te dice que la escayola es demasiado prieta, etcétera, ¿no? Como muchos con dolores crónicos, serán más en las mujeres que en los hombres, y la edad más común, bueno, es la edad, digamos, mediana. Fundamentalmente a partir de los 50, ¿no? Pero claro, también en cualquier punto del espectro de edades podemos encontrar, desde los niños hasta la gente muy mayor. No tenemos una cura, pero claro, tampoco tenemos cura para muchas condiciones. No, en ese sentido no somos especiales, pero sí que quiere decir que los pacientes tienen una ansiedad especial cuando van a Internet, por ejemplo, y ven que no hay cura conocida, pues les impacta, ¿no? Para la mayoría va a haber, sin embargo, una recuperación espontánea, una mejora espontánea. Eso no aparece en Internet muchas veces, ¿no? Y nosotros diríamos que entre el 15 y el 50% de los casos van a mantenerse algunos síntomas que van a perdurar, pero verdaderamente, si ves los datos al cabo, por ejemplo, un año después de una fractura, independientemente de si tienen SDRC o no, la mayor parte de estos pacientes no regresan, digamos, a una funcionalidad plena en el miembro antes de la fractura, igual que antes de la fractura. Es decir, que bueno, hay que modular un poco nuestra percepción en este sentido. ¿Cuáles son los signos y síntomas de esta condición? Vemos aquí que tenemos como el síntoma más común, el dolor severo. Sabemos también, cuando vemos al paciente que está en la sala de espera, sabemos cuáles tienen el SDRC, porque se suelen separar, generalmente se sientan de una manera especial para colocar su brazo de manera protegida, para que nadie les golpee, no llevan ropa sobre ese miembro, no aguantan ni siquiera un roce, ni siquiera la brisa que pueda entrar por una ventana abierta, ¿no? Sabemos que puede haber una diferencia térmica entre los miembros, más caliente o más frío, fluctúa constantemente. Y sabemos también que va a haber algunos cambios en las pautas de crecimiento de pelo, incluso ausencia total de él, o las uñas que pueden crecer a veces muy gruesas. Sabemos que a veces hay inflamación y una alteración de color que a veces es muy espectacular. También sabemos que en la mayoría de los casos ese miembro deja de moverse y ya se hace muy difícil interactuar con él. Vemos a veces a la gente y le pides, muévelo, y la gente te dice, me lo estoy mirando, quiero moverlo, pero no se mueve. Y otra cosa que sabemos sobre este síndrome es que hay una percepción del cuerpo alterada. De esto me gustaría hablar un poquito más dentro de un momento. Estos son los criterios diagnósticos actuales, los criterios de Budapest. Hay criterios clínicos y de investigación. Hay que ser capaces de seleccionar un determinado número de algunas de estas secciones para saber si uno está en el lado clínico o en el lado de investigación. En nuestra práctica de investigación y práctica clínica generalmente utilizamos más los clínicos que los de investigación.
Lo más importante sobre el diagnóstico es que a veces no hay otro diagnóstico que lo explique mejor, ¿no? Que pueda explicar esos signos y esos síntomas. Y eso con mucha frecuencia significa que los pacientes ya han peregrinado, han visto a muchos profesionales, especialistas distintos para encontrar la razón de su dolor. Y cuando llegan ya a nuestro Servicio Nacional, generalmente al menos ya ha pasado un año, 18 meses desde que los síntomas se desencadenaron, y en ocasiones a veces podemos estar hablando de 5 o 10 años antes de que lleguen a nosotros, ¿no? Y ese es uno de los problemas más importantes con respecto a esta patología, es el diagnóstico rápido que necesitamos para tener también un tratamiento ágil y rápido. Hay algunos síntomas que duran más que otros. Fijaros, el trabajo de Bean, que está basado en Nueva Zelanda, esta investigadora nos ha clasificado estos síntomas más comunes y más tempranos también, que son los que tienen más probabilidad de resolverse. Cambios en la temperatura, cambios en la pauta de sudoración, inflamación. Yo creo que a veces he visto a personas con situaciones crónicas donde a veces esos cambios de color y esas decoloraciones permanecen mucho tiempo, pero la inflamación generalmente se suele reducir con mucha más, de manera mucho más rápida, ¿no? El dolor va a ser lo más común y persiste en el largo plazo, y ese es un gran problema, ¿no? Si ves a alguien que lleva 5 años después del insulto de la enfermedad, bueno, pues ya siguen con signos que son compatibles con el diagnóstico original, algunos no, pero siguen teniendo muchas veces dolor, problemas de movilidad, a veces no se ajustan a los criterios diagnósticos. Unos se recuperan y otros continúan teniendo el SDRC. Sabemos que se puede además extender este síndrome a otros miembros. Fijaros aquí, esta es una incidencia común del síndrome. Que generalmente estamos hablando de más pacientes afectados con afectación del miembro superior que de los miembros inferiores, pero dicho esto, sabemos por una serie de estudios que aquellas personas que tienen afectación de miembros inferiores tienen peor funcionalidad, peor calidad de vida. Es posible que esa incapacidad en una pierna, por ejemplo, pues implique que a lo mejor no te desempeñes tan bien como si tuvieras una afectación de los miembros superiores. Cada vez vemos más, además, porque ya tenemos seguimientos más largos, que puede haber una extensión a otros miembros. Por ejemplo, de un brazo a una pierna, en el mismo lado, puede extenderse de un brazo al otro brazo contralateral. Más infrecuente es pasar, por ejemplo, de un brazo derecho a una pierna izquierda. Esta pauta de extensión es mucho menos común. ¿Qué mecanismos son responsables? Muy brevemente, os presento aquí esta información, y es que verdaderamente no los comprendemos. Tenemos tantas teorías con respecto a si esto es algo que empieza en la periferia y luego se desplaza a un problema cortical. Hay también papers fantásticos, lo que se han escrito sobre la influencia del sistema inmune, de la sensibilización central. También cada vez más se escribe y se trabaja más en la línea de que a lo mejor esa capacidad a largo plazo de mover los miembros tiene mucho que ver con un factor psicológico, que a veces se perpetúan los problemas. Hay toda una gama de teorías distintas que aparecen aquí reflejadas. Y claro, cuando nosotros muchas veces lo que hacemos es hacer mucho hincapié en los problemas corticales, pero sobre todo en relación con los sistemas sensorimotores, porque si tu sistema motor y tu sistema sensorial están vinculados con tu sistema autónomo, nervioso, pues eso tiene que ver con factores de protección. Esta mañana ya nos ha contado tanto David como Rafael que esto tiene mucho que ver con un tema de seguridad, y es por eso por lo que a veces tenemos estos problemas de dolor, por ese factor de seguridad. Lo que no podemos afirmar con certidumbre es que si miramos al mismo paciente antes y después de la lesión, no somos capaces de predecir quién va a desarrollar un síndrome de dolor regional crónico y quién no.
No existe, en otras palabras, una premorbilidad psicológica que justifique o que explique la presentación de esta patología. Lo que sí que sabemos sobre el CDRC es que el perfil psicológico es muy parecido al de otras personas con dolor crónico. Y cualquier persona que haya tenido dolor más de 24 horas, sabes que aquello te derrumba, ¿no? Te causa tu irritación. Sería muy excepcional si este grupo de personas no tuvieran problemas de ansiedad y de depresión por esa gran cantidad de dolor y de discapacidad que tienen que enfrentar. Os contaré ahora un poquito más sobre la percepción corporal, que me parece interesante. Esto es relativamente reciente, ¿no? Hemos empezado a comprender esos trastornos de la percepción corporal en el dolor crónico. Yo tengo aquí algunos datos sobre la SDRC, pero también os podría dar datos de fibromialgia, que también tiene que ver con estos trastornos de la percepción corporal. También he trabajado en dolor crónico lumbar. También hemos publicado cosas sobre artritis reumatoide. Es decir, que no es algo singular, no es exclusivo del SDRC. Lo que pasa es que en este síndrome vemos a veces unos trastornos de la percepción corporal que son muy espectaculares. Esta imagen que veis aquí es de un colega de terapia ocupacional, la doctora Ellie Totten, que colabora conmigo. Ella tiene y un colega de ingeniería de software han creado este avatar, de manera que los pacientes pueden modificar este avatar para mostrarnos hasta qué punto sienten distorsión de su percepción corporal de determinados miembros. En la imagen principal se ve a alguien con SDRC en la mano izquierda. Ellos perciben que su mano es enorme, perciben que está fría, pero aquí, en la parte superior del pecho, del tórax, vemos que se siente mucho calor, ¿no? Si tocas en ese área, a veces no hay mucha diferencia entre la parte derecha y la izquierda, entonces para el paciente, sin embargo, hay una sensación de quemazón y eso lo refleja en este avatar. Es una herramienta que nos permite sacar, digamos, imágenes de la cabeza y proyectarlas en algo sobre lo que luego podamos establecer un diálogo. Y a los pacientes, pues entonces ya no se sienten como que, no sienten que el clínico les ve con incredulidad o desconfía de ellos. Estas imágenes son de un caballero al que he visto hace 4 semanas en mi nueva clínica. Y tiene los ojos cerrados en este momento y me está mostrando qué tamaño cree que tiene ese efecto en su brazo del síndrome, en su brazo derecho. Me explica desde dónde hasta dónde va el dolor. Me comenta que lo siente más largo, más grande, pero esa información solamente la tiene cuando retira la visión, cuando cierra los ojos y me lo describe. ¿Esta persona está loca? ¿Está imaginando? ¿Está inventando? Pues no. Porque 3 años antes, tomamos estas imágenes de una señora a la que no conocía el caballero, no habían hablado jamás. No, estas eran personas enteramente independientes. Son observaciones autónomas e independientes la una de la otra. La señora tiene SDRC en la mano izquierda y también piensa que es enorme, percibe que es enorme, hasta el punto de que le parece que llegaría hasta el suelo, ¿no? Bueno, pues muchas veces las personas que tienen este síndrome, el síndrome en la pierna, te comentan que es que no hay fin a su sensación de dolor, a su molestia. Y entonces estas son percepciones alteradas, porque la comunicación entre cerebro y miembro está alterada. El cerebro no está, digamos, mostrando la ubicación correcta de ese miembro, y eso es por un factor de seguridad, ¿no? En ese espacio hay un miembro y no quieres que alguien te haga daño o que te choques con alguien, y por eso conviene a la persona pensar que es enorme. Pero claro, si lo sienten tan grande, entonces ¿cómo te manejas con las actividades de la vida diaria? Fijaros, estas imágenes del caballero que os acabo de mostrar con esa mano enorme, lo que he hecho es poner aquí en la mano que no está afectada este objeto, ¿no? Nos comenta que no tiene problemas a la hora de sostener ese instrumento en la mano, pero claro, cuando vamos a la otra mano, me dice que es más grande el objeto, que le parece muy pesado, que le parece que es una especie de campana de cristal, que no le gusta tenerlo en la mano,
que le es desagradable. Entonces, ¿qué le pasaba a esa señora que percibía que su mano era enorme e infinita? ¿Qué le pasa cuando se le coloca ese instrumento en la mano? En la mano no afectada, ligero, fácil de sostener ese mismo tubo, pero claro, le parece así de grande cuando se le coloca en la mano izquierda. Enorme, nos dice. Realmente me pesa mucho. Por tanto, cuando estas personas van a desarrollar una actividad habitual, hacen juicios incorrectos, necesitan más espacio para pasar por una puerta, están torpes, se albergan, se refugian contra las paredes, ¿no? Es esa sensación. Y cuando alguien quiere que le explores la mano, acude para que le explores la mano, muchas veces, incluso antes de que les toques, te dicen, no me toques porque me duele muchísimo, no me toques. Y a veces aparecen las notas, ¿no? Como somatización del paciente, que lo están elaborando, incluso antes de que les toque, ya me comentan que hay dolor. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Fijémonos en estos datos post-fractura, datos de una fisioterapeuta que trabaja conmigo, la doctora Jane Hall. Hemos hecho un seguimiento de una cohorte de pacientes con fractura de tobillo y Jane y sus colegas intervienen 5 semanas después de la fractura a algunos pacientes, comparan con niveles basales, categorizan si tienen percepción alterada. Y bien, aquí a la izquierda vemos donde no hay problema, donde no hay distorsión, pero también vemos que hay personas que tienen esa fractura y piensan que les faltan, que no tienen los dedos, no son capaces de establecer límites claros. No tienen SDRC, por cierto. Entonces hay un dolor agudo que también, concluimos, puede causar esta alteración de la percepción corporal. Entonces yo lo que os quiero comentar es que cuando la gente, a la gente se le va a explorar antes incluso de que les toques, sienten muchas veces el dolor. Y me gustaría explicaros por qué sucede esto. Me gustaría que os fijarais en esta foto y que imaginarais que estáis moviéndolas, arrastrando, digamos, las uñas por una pizarra. Me gustaría que sintierais esa sensación en los dedos. Fijaros esas rayas que haces al arañar la pizarra. Quizás a algunos les haga sentirse esto bastante incómodos y prefieran no mirar la fotografía. A algunos quizás sintáis una especie de hormigueo en la punta de los dedos. Incluso algunos quizás sentéis ese hormigueo en la mandíbula, porque hay la corteza primaria sensorial está implicada también. Pero ninguno, seguramente, ninguno aquí ha hecho esa acción físicamente, la ha ejecutado. Nadie ha arrastrado las uñas por la pizarra, pero habéis sido capaces de desarrollar una respuesta emocional, incluso física. Y ello es porque somos capaces de sentir las emociones, de percibir las sensaciones que están distantes de nosotros mismos. Nuestro córtex sensorial se ve estimulado por lo que percibimos que tocamos, no por lo que tocamos físicamente. Así que cuando hay que explorar a esta mujer que nos dice que su mano está a esta altura, o que la siente así, cuando la mueves, la colocas en el espacio, ella va a sentir las mismas sensaciones que si la hubieras tocado de verdad. No está loca, es como estamos cableados, digamos, cómo funciona nuestro sistema. Otras cosas sorprendentes que hemos reportado son estas sensaciones duales, referidas, de referencia o derivadas, ¿no? Es una mujer que tiene un SDRC de larga trayectoria ya. Si la tocas en la parte izquierda de la mejilla, siente un shock, un impacto en la mano. Si la tocas en la mano, lo siente en la cara. Si te ve cuando lo estás haciendo, ya pierdas estas sensaciones referidas o derivadas. Y precisamente porque esa mano en la cara, por esa activación del córtex sensorial, eso explica la derivación. Pero es que además
el hombro y la mano también están adyacentes, de suerte que podemos generar las mismas sensaciones entre hombro y mano. Y eso lo vemos en aproximadamente un tercio de nuestros pacientes. No es, por lo tanto, solo miembro superior, también hemos visto este fenómeno en miembro inferior. Personas que tienen SDRC en las piernas, por ejemplo, les tocas debajo de la rodilla y lo sienten en otro órgano. En cuanto a la distribución de estas sensaciones derivadas y referidas, es casi idéntica a la que vemos en el dolor del miembro fantasma, en el caso de amputados. Fijaros el dibujo aquí, el caballero al que se le agita la mano derecha y se encuentran también sensaciones en esos dedos fantasmas en la otra mano. Y si le echas agua, pues siente también agua en la otra, ¿no? Son sensaciones muy intensas, ¿no? Y en cuanto a los datos de imagen, esto es trabajo de Christian Malhoffner. Fijaros, hay un grupo de pacientes aquí con SDRC de miembro superior. Cuando se le estimula el dedo y pulgar en ambos lados, vemos que hay un estrechamiento del espacio entre el pulgar y el meñique doloroso en el miembro que duele. Es decir, que el dolor requiere mucha atención y a lo mejor cabría pensar que se necesita una mayor implicación neuronal. Pero fijaros, cuando tocas a los pacientes en la parte no afectada, en la mano no afectada, sienten temperatura, sienten suavidad, dureza, vibraciones. Si les tocas en la parte afectada, por otra parte, la única sensación que experimentan es dolor. Todo se traduce en dolor. Por consiguiente, esto requiere en realidad menos actividad neurológica y por eso el espacio tiene esta distribución. En el córtex motor primario hay un incremento de la actividad. Y aquí seguramente lo que sucede es que porque hay una representación peor de ese miembro afectado, es más difícil por eso mismo mover ese miembro. Y eso es lo que vimos en la praxis clínica. La gente se mira el miembro afectado, dicen quiero moverlo, pero soy incapaz, no se mueve. Así que nuestro sistema sensorial es un sistema. Todos nuestros sentidos están unidos y conjugados para darnos esa percepción, el gusto, el olfato, la audición, y eso es justamente lo que vemos en esta población. Por eso a veces se aíslan socialmente porque no aguantan situaciones de mucho ajetreo, ruido elevado. Te comentan muchas veces que ven cosas moviéndose, piensan que tienen ya fallos en la vista. Van al oftalmólogo, van al optómetro y les dicen no le pasa nada a usted en sus ojos. Entonces, claro, una vez más se enfrentan a esa sensación de incredulidad. No me creen. Fijémonos ahora un poco en el problema de la visión al que acabo de aludir. Fijaros en este cubo. Poner la mano, o levantad la mano si veis que el cubo se mueve, si se desplaza de alguna manera. Quizás se avance hacia vosotros o quizás se retraiga. ¿Algún movimiento? ¿Habéis percibido algún movimiento? ¿Sí? Fijaros, esta es una imagen dual y la procesa una vía visual muy evolucionada, ¿no? Que es la corriente visual dorsoparietal, ¿no? Entonces, gente que tiene fibromialgia, artritis reumatoide, a veces te dicen, me gusta ver ese movimiento, parece que me distrae, que me ayuda a aliviar el dolor. Pero cuando se lo mostramos a personas que tienen el síndrome de dolor regional complejo, te dicen, esto está vacilando constantemente y esto me perturba, incrementa mi dolor. Ese córtex parietal es crucial a la hora de valorar el nivel de amenaza al que estás expuesto. Por eso, cuando hacemos test muy sencillos, anormalidades parietales con los pacientes, vemos que no se desempeña como uno esperaría, ¿no? Fijaros en estas imágenes que están dibujadas por uno de nuestros pacientes que tiene alto nivel de dolor. Y fijaros, estas imágenes son
las esperaríamos de alguien que ha tenido un ictus, por ejemplo, o algún otro incidente neurológico. Estos números están todos desorganizados. Las cosas están del revés. Y por lo tanto, sabemos que ese procesamiento parietal está muy afectado en estos pacientes. Y esos niveles de dolor, cuanto más altos son, más probabilidad tenemos de encontrar problemas en este procesamiento parietal. Ello quiere decir que en el caso de pacientes, o para que los pacientes comprendan y juzguen el nivel de amenaza al que están expuestos, bueno, esto es difícil para ellos. Y ello tiene mucho que ver con el nivel de vigilia autonómica, ¿no? Son personas que a veces están muy ansiosas, muy aisladas socialmente. Y por ello es difícil predecir el nivel de amenaza. Fijaros, seguro que veis muchos de estos problemas cuando es difícil mover un miembro, y cuanto más tiempo tienes ese síndrome, pues más probable es que desarrolles problemas motores. Sabemos también que hay gente que tiene movimientos que imaginan, ¿no? Que eso incrementa además el dolor. Y si les preguntamos a nuestros pacientes, les pedimos que miren a imágenes de derecha a izquierda, de la mano afectada y la no afectada, también eso incrementa su dolor. Y tienen una ralentización del reconocimiento de que eso tiene que ver con su miembro afectado. En nuestra práctica clínica, todo el mundo le preguntamos si alguna vez has pensado que preferirías que te amputaran. ¿Y dónde? ¿Dónde quieres que te amputen? ¿A qué altura? ¿Dónde estaría esa línea hipotética, ¿no? Porque esa información nos está contando qué área se percibe como normal y dónde el dolor está empezando a hacer que se pierda, ¿no? Y eso yo creo que tiene mucho que ver con esas vías evolutivas muy básicas, ¿no? Donde estarías, si encontraras, digamos, una araña del baño, puedes pensar que le puedes quitar una pata y el resto fuera. No, nosotros no podemos hacer eso, ¿no? Pero hay ahí algo que tiene que ver con la gestión de la información y con el hecho de que a veces ya se empieza a dejar de procesar la información en el procedente del miembro afectado. También nos encontramos con distonia muchas veces, y quizás estos son los pacientes más difíciles de tratar. No hay ninguna intervención maravillosa para la distonia a nuestra disposición. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer en la práctica clínica? Para nosotros, en el Reino Unido, nosotros tenemos guías sobre lo que hay que hacer en estos casos. Son guías que se fundamentan en 4 pilares de los cuidados y también en una intervención multiprofesional. Es la filosofía. Entonces, si fuera posible, querríamos, lógicamente, reducir el dolor. Pero sabemos con respecto a los fármacos analgésicos, que a veces hay que tratar hasta 7 pacientes hasta que uno empiece a beneficiarse. Es decir, que no son tremendamente eficaces. Y bueno, muchas veces lo que nos limitamos es a probar distintas cosas con distintos pacientes para constatar qué es lo que nos da más beneficio con un mínimo de efectos adversos. Muchas veces también les quitamos estos analgésicos para que se despierten, para que se impliquen. Y esa rehabilitación profesional y física yo creo que es muy importante en esta estrategia, pero tiene que estar centrada en los valores del paciente, en sus propios objetivos, en aquello que ellos quieren conseguir, no en aquello que nosotros como profesionales pensamos que deberían conseguir. Y a fin de conseguir ese objetivo necesitamos apoyo psicológico y una gran cantidad de educación, de explicación. Pero claro, de todo esto, cada semana cuando veo a mis pacientes y les pregunto, ¿qué esperáis de nosotros? ¿Cómo os podemos ayudar? Lo que te dicen, no podéis imaginar, es quiero que desaparezca el dolor. Tú les puedes comentar cosas sobre mejorar su funcionalidad, su calidad de vida. Ellos te dicen, no, que se vaya el dolor, que desaparezca el dolor. Eso es lo que la mayor parte de los pacientes esperan de nosotros. Y en este sentido, pues nosotros acabamos de terminar un estudio internacional en el que hemos preguntado a pacientes de 8 países distintos cuáles son sus principales 5 prioridades. Y nos cuentan, y no cabe sorprenderse,
No importa que sea hombre, mujer, mayor, parado, trabajador, si sea un caso de medicina legal o no, no importa. Todos quieren, en primer lugar, que el dolor desaparezca. Y no solamente el dolor del síndrome de dolor regional crónico, sino también el dolor musculoesquelético, que a veces se presenta de manera muy rápida cuando tienes un órgano o un miembro, mejor dicho, que no se mueve bien. Eso lo comprendéis muy bien. Hay muchos pacientes y también muchos profesionales de la salud que no lo entienden. Que si tienes un síndrome de dolor regional en la mano, eso te va a afectar la ambulación, te va a afectar la línea media, te va a afectar la ambulación, la manera de caminar y puede llevar a otros problemas musculoesqueléticos. También quieren mejorar su movilidad, el movimiento de los miembros afectados. No quieren tomar medicación, no quieren. Les confunde, no sienten que son ellos mismos. Y además tampoco quieren esa rigidez. Rafael ya nos ha dicho que esa rigidez es más bien un concepto central que algo que suceda, digamos, a nivel periférico. En todo caso, lo que nosotros hacemos con nuestros pacientes es lo siguiente. La gestión actual del dolor no tiene que ver tanto con aliviar sino con la mejora de la funcionalidad, de la calidad de vida. Y hay muchos programas que ni siquiera se plantean el tema del dolor. Y esto confunde un poco a los pacientes, o bastante más bien. A veces ni siquiera les preguntamos si el dolor ha desaparecido. Hacemos exactamente lo mismo independientemente de esta información. Así que quizás no lo estamos haciendo tan bien. ¿Cómo podemos aliviar el dolor crónico? ¿Cómo podemos desembarazarnos de él? Me gustaría compartir con vosotros, también relacionado con lo que hemos oído esta mañana, que el dolor es una hipótesis que nos plantea, que formula nuestro cerebro sobre la base de la información que recibe. Y yo os podría dar aquí una charla completamente distinta estudiando la teoría y la filosofía, digamos, que subyace a este planteamiento, pero esa hipótesis, en todo caso, viene informada por toda una serie de factores. Viene informada por cómo el cerebro ubica los miembros en el espacio, viene determinada también por la información sensorial que obtenemos a partir de fuentes externas, pero también internas. También viene informada por las emociones, por cómo experimentamos esas interacciones que tenemos en un momento dado, y está muy informada y muy condicionada por nuestra experiencia previa. Esa hipótesis que formula nuestro cerebro puede estar basada en la experiencia que tuvimos ayer o antes de ayer. Y naturalmente está muy influida por cómo ello influye en nuestro despertar autónomo, nuestra alerta, nuestra vigilia autónoma. Si regresamos, por lo tanto, a la definición del dolor a estas alturas de la charla, yo creo que cabe añadir algo muy razonable que lo hizo Amanda Williams, esta palabra social, ¿no? Es la definición clásica, pero estamos hablando de una situación que es sensorial, emocional, cognitiva y conductual y también social. Entonces esto no se puede tratar todo con medicación, hay que tratarlo de una manera multidisciplinar, es evidente, porque tenemos que atacar cada una de estas áreas para hacer algo distinto de lo que venimos haciendo hasta ahora. ¿Cómo podemos, por lo tanto, marcar esa diferencia? Tiene mucho que ver con el reaprendizaje de nuestros propios límites espaciales, comprender cómo nos sentimos normales en las zonas no afectadas. ¿Cómo sabemos, por ejemplo, que nuestra mano está en relación con la muñeca, con el codo, con el hombro? Ayudar a la gente, en definitiva, a recomprender. Eso es algo que lo tomamos por sentado, ¿no? Ese tipo de información. Hablamos mucho también de volver a encontrar esa información sensorial. Me gustaría daros una analogía muy modesta, ¿no? Si empezara yo a echar aquí agua por todo el escenario, si hubiera un reguero
pues ese reguero se dirigiría allá donde el nivel del escenario lo llevara. Pero si esa corriente fuera ya un río o discurriera durante mucho tiempo, entonces ese agua ya va dando forma al escenario, justamente lo contrario. Y a los pacientes, con respecto a los pacientes, yo creo que su experiencia es un poco ese río. Pero naturalmente, ahí está la misma información que había antes. Si uno hubiera estado sentado en la orilla del río, eso sería una percepción normal. Entonces, hay que ayudar a que los pacientes tengan acceso a esa información. Cómo encontrar esa información que subyace al dolor, que está escondida, cómo reaprender, cómo volver a experimentar las texturas suaves, la vibración en el otro órgano no afectado, y que eso sirva para preparar a que el órgano afectado, el miembro afectado, recupere la memoria de la sensación y empiece de nuevo a sentirla. Y es extraordinario constatar cómo, vinculando esto a una experiencia emocional agradable, al retornarte, digamos, a una fase pre-memoria del dolor, por ejemplo, caminar en una playa en un día soleado, sentir la arena bajo los pies, y luego, claro, controlar ese nivel de despertar autónomo, ¿no? Mantenerlo, digamos, en un espacio tranquilo para que la gente pueda concentrarse y puedan encontrar esa información de nuevo. Todo está allí. Sencillamente es que no se está procesando. Así que esto, ¿cómo lo hacemos? Pues con una toolkit, digamos. No tenemos una talla que sirva para todo el mundo. Tenemos distintos modos de ayudar al paciente a tener acceso a ese reentrenamiento, a esa reinstrucción. Sabemos que hay varias fórmulas de aportar esa información, de retornar esa información sensible, la percepción de volver a mover ese miembro para aliviar a su vez el dolor. Así que esa prótesis bioeléctrica, por ejemplo, con el dolor del miembro fantasma, sabemos, por ejemplo, que es óptima para desembarazarse del dolor rápidamente. Cuanto antes implementes esta terapia, pues mejor, menos dolor vas a tener. También sabemos, por el trabajo de Ramachandran, los beneficios de darles esa ilusión visual, de devolverles así, como si fuera, podríamos decir, ese miembro. Esta mañana ya se ha mencionado de esto. Se puede incluso aplicar también al síndrome de dolor regional complejo. Pero claro, esta terapia del espejo no se funciona con todos los pacientes. Y claro, llevo ya 20 años trabajando en esto y todos sabemos que la tecnología avanza a gran velocidad. Todos hemos oído hablar de la realidad virtual. Bueno, pues eso también puede ser útil. En la actualidad, con dos pacientes, estamos desarrollando un software de realidad virtual para personas que tienen este síndrome de dolor regional complejo. Se trata de recuperar la memoria predolor, volver a ese punto, pero también preparar al paciente, por ejemplo, a acudir a hidroterapia. Muchos de nuestros pacientes no quieren ir a una piscina caliente, pero claro, si les entrenas en una piscina virtual, si ven el movimiento, si les haces sentir, vas reduciendo la percepción de amenaza, dejan de encontrar, empiezan a recuperar esa información que habían ignorado. Quiero dar un poco de esperanza también, un ejemplo de cómo funciona esto en términos prácticos. So if you bring your right hand up, do you want to try patting it from the top? Just letting your hand sink in. You're able to push it down. And then you're able to use your right hand to push it back up again. And do that again.
Está a 30 millas Perdón, aparecen gaviotas porque las gaviotas viven a veces lejos de la costa. Bueno, es un poco verificar las limitaciones del paciente, procesar esa información, ayudarles a comprender cómo se está produciendo el movimiento en sus miembros. Naturalmente, no todo tiene que ver con estas tecnologías sofisticadas. Podemos ejecutar el mismo proceso de reaprendizaje con técnicas muy sencillas. Por ejemplo, con toda una serie, con una gama de texturas distintas y asegurándonos de que esto es relevante para el paciente. Por ejemplo, tenemos aquí una señora que tenía un recuerdo de cuando sostenía a su nieto, ¿no? Y ahora tiene pues un síndrome de dolor regional muy severo, ¿no? Y entonces recordar ese recuerdo suave, en este caso fue una manta en la parte derecha, recuperar esa percepción y prepararnos para sentir también la sensación en la parte contralateral, luego el peso de la cabecita del bebé. Poco a poco nos comentaba, ya lo estoy sintiendo, siento esa sensación tan fantástica, tan encantadora, ¿no? Trabajamos mucho primero con el miembro no afectado y luego preparamos al cuerpo para que esa información se reciba en la parte afectada y luego también con la hidroterapia. Es un poco la pauta, ¿no? Vamos variando con terapia ocupacional, fisiopsicología, todo con un mensaje muy unificado, muy consistente entre quienes colaboramos en estos equipos. ¿Qué me parece interesante y positivo? Pues que los pacientes entienden. Solamente, a veces son 10 días y en el día número 5 ya se implican, ya comprenden lo que queremos hacer, ya tienen un concepto simple y están en posición de reaprender la sensación normal. Además, bueno, pues implica su concentración, su tiempo y como digo, es un mensaje consistente por parte de todo el equipo. Aquellos que quieren luchar contra recuerdos dolorosos, a lo mejor tienen que tener acceso distinto a esa información. Y en ese sentido la virtualidad puede ser muy útil. Pero estamos solamente al comienzo de este itinerario. Tenemos mucho más trabajo que hacer para demostrar que esto es fiable, que es consistente. De cara al futuro ya, ¿cómo vamos a tratar a los pacientes? Quizás en términos de niveles de severidad. Aquí tenemos esta escala muy útil para el síndrome de dolor regional crónico regional. También hay mediciones de resultados medulares. Es una herramienta que a nivel internacional nos va a permitir compartir los datos para construir una base de datos enorme que nos ayude a su vez a comprender mejor esta condición, esta patología tan compleja. Bueno,